Bueno. Hoy vamos a ver polígonos. En realidad ya empezamos a ver polígonos hace un tiempo largo porque empezamos a ver triángulos. Los triángulos son polígonos porque están formados por 3 lados y por ángulos. El triángulo entonces es la figura geométrica que sintetiza el estudio del polígono. La virtud más grande que tiene el triángulo es su indeformabilidad, es decir, estructuralmente es sumamente importante porque si yo le aplico fuerzas al costado, no voy a lograr deformarlo de ninguna manera. Acá está claro de que es muy importante tanto en el diseño industrial como en la arquitectura. Fíjense aquí en esta cúpula como toda la estructura resistente está siendo triangulada. De esta manera, si yo le aplicase, por ejemplo, fuerzas en distintos sentidos, así, o así, o como viniesen las fuerzas, el triángulo tiene la capacidad de distribuirlas y no deformarse. En tanto que si yo tuviese, por ejemplo, un cuadrado, ahí sí se produciría la deformación. Por eso lo que se trata es de distribuir. Ahora, si ustedes tienen aún mayor capacidad de observación, van a ver que acá se forman otras figuras geométricas, como por ejemplo aquí, a la suma de estos triángulos, al sumarse se genera, por ejemplo, un hexágono. Bueno, no solamente se usa como un recurso estructural por su indeformabilidad, sino que también se puede usar como un recurso, por ejemplo, aquí en el diseño de una planta. Esta planta es heptagonal porque tiene 7 lados. En este caso, estos 7 lados son iguales. En este otro caso, fíjense, yo creo que esto está en... A ver, Ale, si vos te acordás, esta casa es muy famosa. Está en Hollywood. Sí, hay una que está en California, que es la En Los casa. Ángeles, sí. Sí, de la década del 60, ¿no? Sí, por ahí debe ser, 60, 70. Bueno, las famosas cúpulas geodésicas. Aquí también se ha hecho un planteo en forma de anillo, con forma poligonal. Acá sí se ha usado en forma estructural. Fíjense ustedes cómo este techo va descargando de esta manera. Acá están los triángulos, que son los que rigidizan la estructura. No solamente, como decíamos, es utilizado para generar resistencia, sino también desde el punto de vista de... ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las propiedades de los triángulos? Centro de gravedad, ¿sí? Si yo quiero sostener una luminaria desde un solo punto, basta con que yo encuentre el centro de gravedad y puedo evitar tener 3 puntos de agarre, en este caso no porque es hueco, pero aquí sí podría tener un solo punto de sostén, haciéndolo pasar por el centro de gravedad de esta figura, el punto de intersección de las alturas de este triángulo. ¿Hay relación entre el triángulo, el polígono y la circunferencia? En este caso, si yo coloco polígonos, triángulos, en este caso equiláteros, isósceles, triángulos isósceles, uno a continuación del otro, de manera tal de ir formando polígonos, en este caso tiene 5 lados, pero imaginemos que vamos generando triángulos isósceles donde la base es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, y vamos generando polígonos donde ese triángulo tiene una basecita cada vez más chiquitita. Esto va a tender a ser una circunferencia. O sea, ¿qué pasaríamos? A medida que la cantidad de lados del polígono se va incrementando y esos lados son
iguales entre sí, tendemos a tener una circunferencia. ¿Eso queda claro? Sí. Para resolver los polígonos, vamos a tener que recurrir a lo que ya sabemos, a la trigonometría, al seno, al coseno, a la tangente, a las fórmulas de área que conocemos para resolver. Acá está la fórmula de área, donde decimos que el área de un triángulo, siempre triángulo acá, es igual al producto de dos de sus lados por el seno del ángulo entre ellos comprendido dividido en 2. Recordemos que el seno de un ángulo determinado es igual al cateto opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo determinado es el cateto adyacente a ese ángulo sobre la hipotenusa, y que la tangente de un determinado ángulo es el cateto opuesto a ese ángulo sobre el cateto adyacente a ese ángulo. Recuerden también que la fórmula de área de un triángulo también está representada por la fórmula de Herón. ¿Cuándo usábamos la fórmula de Herón? ¿La podemos usar con cualquier triángulo? A ver, hagan apuestas. ¿Qué dicen? No hay comentarios. Ay, ay, ay. ¿Alguien recuerda? Busquen las fórmulas, no me importa que se fijen en las fórmulas, pero por favor, refresquen eso porque es importante, muy. ¿No es cuando no se tiene ningún ángulo? Exacto, exacto. Acá dice Gonzalo que se deben saber el valor de los lados. Pero la pregunta era si se puede aplicar a cualquier triángulo. Exacto. Rectángulo o oblicuángulo, cualquiera. ¿O no? ¿Qué les parece? Acá Augusto dice rectángulo, solamente rectángulo. Acá Gonzalo dice que en cualquiera. Y sí, se puede aplicar en cualquiera. Pero si conocemos el valor de los lados y estamos en un triángulo que sabemos fehacientemente que es rectángulo, los dos catetos, uno es la base y la otra es la altura, el que a ustedes más les guste, como ustedes quieran, y entonces es más fácil multiplicar un cateto por el otro que hacer esta raíz y primero sacar el perímetro, dividirlo por 2 y hacer todo eso, ¿no? Pero funciona con cualquier triángulo. Así es, estas dos fórmulas funcionan para cualquier triángulo, como sea, rectángulo o no. Voy a dibujar un triángulo aún más claramente, no rectángulo. Cualquier triángulo. Esas dos y también base por altura sobre 2, ¿no? Claro que si ustedes conocen la altura de un triángulo cualquiera, les dan el valor de la base y se puede obtener la altura. Es que justamente esta es la fórmula base por altura sobre 2, donde el seno de 90 grados da 1. Pero si, por ejemplo, en el triángulo que acabas de dibujar, trazas una altura, te la dan como dato,
sí, base por altura sobre 2. El asunto es cuando no nos dan la altura y la tenemos que encontrar, bueno, no siempre tenemos cómo llegar a ella. ¿Mm? ¿Hola? Bueno, sí, sí, acá estoy. Ah, está. Bueno, fíjense acá. ¿Qué es un polígono? Importante. Desde ya distinguir entre polígono y cuerpo geométrico. Todavía no vimos cuerpo, entonces estamos en polígono. El polígono es una figura geométrica plana, 2 dimensiones. Es una porción de un plano. Está limitada por ¿qué? ¿Qué la limita? Fíjense bien. La limita una línea poligonal cerrada. Esta línea poligonal cerrada está formada por ¿cuántos segmentos de recta? Mínimo 3 segmentos de recta, pero puede estar limitada por muchos más segmentos de recta. ¿Cuántos? Muchísimos. No les voy a decir infinitos. Mientras más segmentos de recta la forman, más me aproximo yo a una circunferencia. El mínimo son 3 que me delimitan un triángulo. ¿Qué es lo que aprecian ustedes acá? Todos estos son polígonos que tienen determinada cantidad de lados. O sea, el polígono que engloba a los que están adentro es un triángulo acá. Acá es un pentágono, acá es un hexágono, tiene 6 lados, acá un heptágono. Pero fíjense que aquí dentro hay otros polígonos. Polígonos que tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Un cuadrilátero, acá hay otro cuadrilátero, acá hay un triángulo, cuadrilátero, triángulo. Fíjense acá, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es un heptágono, tiene 7 lados. Entonces, dentro de un polígono de 8 o de 10 o de 5 lados, puede haber, yo puedo generar si quiero, polígonos que tengan más lados que el que lo contiene. ¿Está claro esto? Este polígono que estoy señalando acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo se llamaría de acuerdo a la cantidad de lados que estoy marcando? Penta, hexa, cuadri. Pentágono, dice Rocío. Pentágono, sí. Uno acostumbra a ver un pentágono así, ¿cierto? Pero cualquier polígono que tenga 5 lados se llama pentágono. Cualquier polígono que tenga 5 lados se llama pentágono. ¿Y este cómo se llamará? El verde, mírenlo. Este verde que tiene 1, 2, 3 y 4. Cuadrilátero. Ahora, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Sí. No, ¿Cómo se 9 llamará? me parece que tiene. Ya no El de sé. 8 es el de al lado. Este. No, pero el amarillo, digo, el amarillo. Ah, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Octógono. Y así, miren este azul, qué raro que es. ¿Cuántos lados le cuentan al azul? Chicos, acá, este. 7, dice Gonzalo. ¿Cómo se llamaría? Heptágono. Heptágono. Entonces sería triángulo, 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 9 lados. Eneágono,
9 lados, decágono, 10 lados. El de 11 lados era, ¿cómo era? N, un decágono, no. Un decágono, dodecágono, 12 lados, y bueno, ya está. Con eso ya está. Pero tener una idea. Los polígonos pueden ser convexos o cóncavos. Mírenlos. Acá están los dos grandes ejemplos. ¿Y yo cómo hago para saber si un polígono es cóncavo o es convexo? Hay dos maneras de poder distinguirlo. Decimos que un polígono es convexo cuando todos los ángulos, ¿sí?, de ese polígono son menores que 180 grados. Fíjense, todos los ángulos formados por dos lados consecutivos de este polígono son menores, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, delta y el ángulo tita. Todos estos ángulos son menores, cada uno de ellos son menores que 180 grados. Entonces, yo puedo decir que este polígono es un polígono convexo. Esta es una manera de caracterizarlo. Por otro lado, hay otra manera, que es decir, si yo prolongo cualquiera de los lados de este polígono, miren, cuando yo prolongo este lado, el plano me queda dividido en dos semiplanos. El semiplano pi y el semiplano phi. ¿Sí? El polígono enterito queda en uno de los dos semiplanos. Esto va a pasar siempre y cada vez que yo prolongue uno de los lados. ¿Ven? Siempre el polígono queda en un semiplano. Nunca se corta por la mitad ni le falta una parte. Este polígono es convexo. En tanto que cuando un polígono es cóncavo, al menos uno de sus ángulos interiores es mayor que 180 grados. Este, por ejemplo, es mayor que 180 grados. Por otro lado, sucede que al prolongar alguno, no todos, pero al menos prolongando uno de sus lados, ocurre que parte del polígono queda en un semiplano y la otra parte queda en otro semiplano. Le vamos a poner pi prima, porque ya se me acabó la inventiva. Esto me dice a mí que este polígono es cóncavo. Así se conoce, así se llama. Obviamente que vamos a trabajar muchísimo con los dos tipos de polígono, porque plantas, hemos visto más de una, que tenga la forma de este polígono cóncavo y muchas otras que tienen la forma de un polígono convexo. ¿Esto quedó claro? ¿Chicos? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tiene un polígono? Los lados. Los lados son segmentos, ¿sí? Segmentos de recta. Las rectas se intersecan y dan origen a los vértices, ¿sí? Los lados, los ángulos interiores, que son los que están marcados allí, los vértices, como ya dijimos anteriormente, y las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Fíjense, así como los lados se unen para formar el polígono, las diagonales unen los vértices de a dos. No unen vértices consecutivos, sino que saltan uno. ¿Ven acá? Fíjense. EB, EC. Perdón. ¿Quedó claro el tema de las diagonales? Creo que sí, ¿no? O sea, lados, ángulos, vértices, diagonales.
Clasificación de polígonos dada la cantidad de lados. Era lo que estuvimos viendo. Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. Si seguimos aumentando, tenemos el undecágono, como dijo Torres, el dodecágono, el polígono de 13, de 14, etc. No voy a pedirles que... Perdón, ahí Cris, en la fotografía, en el dibujo, de cada uno hay un ejemplo de lo que ya vamos a ver, regular e irregular. Sí, Cuando o sea, fundamentalmente hay un cóncavo y un convexo. Cóncavo, convexo. ¿Lo ven? Este es cóncavo, convexo, cóncavo, convexo, cóncavo, convexo. ¿Lo ven? En este caso, obviamente, este triángulo no tiene la posibilidad de hacerse cóncavo. A partir del pentágono empiezan a ser cóncavos y convexos. ¿Sí? Si vamos ahora a la medida de sus lados y ángulos interiores, vamos a ver otra clasificación, que era lo que decía Torres. Pueden ser regulares, los polígonos regulares tienen una característica, y esa característica es súper importante porque tienen todos sus lados iguales entre sí y todos sus ángulos interiores congruentes. ¿Por qué no digo iguales y digo congruentes? Porque la congruencia me habla de la misma medida, pero distinta ubicación en el plano, ¿sí? Este es congruente con este, con este, con este. Ciertamente, si es un cuadrado, todos sus ángulos miden ¿cuánto? Contesten algo, porque si no es aburridísimo. lo mismo dice acá, Ah, bueno. ¿ah? Pero sí, ya sé, miden lo mismo, pero en un cuadrado, ¿a cuántos grados equivale cada uno? Son todos ángulos rectos. 90, dice Romina. Muy bien. Bueno, ven, en todos estos polígonos pasa lo mismo. Tienen todos sus lados iguales, todos, en todos los casos, y todos sus ángulos interiores son congruentes entre sí. Para cada polígono, en cada polígono se reproduce este evento. Pero también están los polígonos que son irregulares, ¿sí? Acá los tienen. En el caso de los polígonos irregulares, sucede que los lados de estos polígonos no son congruentes entre sí, ¿sí? Acá yo voy a marcar lo que puede estar pasando. Acá está claro que este es distinto de este, y este es distinto de este otro, ¿ven? Y este otro es diferente también. Entonces, al no ser congruentes, los polígonos son irregulares. ¿Se ve claro? Es más, si a mí no me dicen que un polígono es regular, yo tengo que asumir que no lo es. No puedo yo presuponer que un polígono es regular porque a mí se me antoja. No puedo hacerlo, porque voy a partir de una base que no sé si es cierta. Al tener lados distintos, los ángulos interiores, ¿cómo van a ser? ¿Congruentes o no congruentes? No congruentes, dice Gonzalo. Perfecto. Eso ya es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No van a ser congruentes. ¿Estamos? Vamos a hacer una pequeña prueba. Antes de seguir, vamos a plantear ahora, esto sí, quiero que se pongan la cabecita y me digan lo siguiente. Denme un minuto, les voy a hacer un dibujo. Fíjense.
esto es una cubierta de techo en planta, ¿cierto? ¿Lo ven? Esto es una cubierta. Entonces, yo les pregunto a ustedes, estos son polígonos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de polígonos son? Primero, ¿son cóncavos o convexos? Convexo, dice Gonzalo. Convexos, sí. Lo voy a... Cóncavo dice el mismo. Muy bien. Perdón, no hice esta separación. Perfecto. Acá hay una cuestión muy clara. Si yo subdivido acá y digo, bueno, lo voy a dividir en este polígono y en este polígono, yo voy a tener dos polígonos convexos, ¿cierto? Ahora, si yo tomo todo el... Ay, perdón que me salió feo esto, muy feo. Tendría que venir un copia acá. A ver. Bueno, si yo tomo todo el conjunto, voy a tener que esta cubierta de techos es un polígono convexo. Y usted va a decir, ¿y a mí qué me importa eso? O sea, ¿en qué me cambia la situación o la historia? Fundamentalmente, a los fines del cálculo, no se los va a cambiar en gran qué. Sí se los va a cambiar en la definición que yo les estoy pidiendo a ustedes. Si yo les pido a ustedes que tracen acá las diagonales, por ejemplo, acá lo que les conviene es subdividir. Entonces, cuando ustedes tracen acá las diagonales, ¿cuántas diagonales van a encontrar en este polígono? En este que está acá. En el polígono A, B, C, D. D. Muy bien. Una y otra. Y acá, en el A, M, veamos. PA es un lado. Yo puedo trazar una diagonal PM. Puedo trazar una diagonal PN. Y puedo trazar una diagonal PL. ¿Cuántos lados tiene este polígono? El PAMNLO. Seis, dice Trinidad. O sea, es un hexágono. Oui, oui. Bien, perfectísimo. Pregunta número 2. El polígono ABCD, ¿cuántos lados tiene? Cuatro. Ya va para un minuto. Acá me dice el ingeniero que me estarían faltando, tiene razón. Esta también puede ser una diagonal, chicos. Gonzalo dice que sí. Y con el punto L.
¿Cuál? AR. AL. Bueno, esas son todas las diagonales que podemos trazar. Las Bueno, primeras eran las que podían hacerse desde un punto. escuchen esto. Si yo solamente tomaba así estos dos rectángulos individualmente, como dos losas, ¿sí? Una losa, otra losa, ¿cierto? Y tomaba esto como refuerzo estructural de hierro. Distinto sería si yo lo tomaba como una unidad. Olvídense de esta diagonal que sale por el exterior, porque la verdad que queda horrorosa. Y también olvídense de esta que también queda bastante feita. Pero supongamos que tomábamos esta. Fíjense cómo cambia estructuralmente la propuesta, digamos, de una y otra, dependiendo de cómo yo tome esta historia. Esto es para llevarlo ya a un plano de cómo yo trabajaría esta losa. ¿Se entiende? Para extrapolarlo un poco a un cálculo, a un refuerzo en hierro. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque uno dice, ¿para qué me interesan a mí las diagonales? O sea, esta mujer está en el abstracto total y no es el abstracto total, para nada, porque acá van a haber hierro en los lados, va a haber hierro acá, y acá también va a haber hierro, ¿ves? Todo esto es la viga de borde, todo esto es la viga de borde, viga de borde, viga de borde, viga, 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 viga. ¿Se entiende lo que digo? ¿El por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando? Porque van a ser arquitectos y esto es fundamental. ¿Por dónde van a pasar? ¿Qué les conviene hacer? ¿Me están entendiendo, chicos? Hola. Sí, dice Augusto y Gonzalo y Romina. Bueno. Ángulos interiores. Fíjense en esta figura que debe tener 3, 4, 5, 6, 7 lados, un heptágono. ¿Qué son los ángulos interiores? Son los que se forman entre dos lados consecutivos del polígono. Esos son los ángulos interiores. A su vez tenemos los ángulos exteriores. ¿Cómo se forman los ángulos exteriores? Se forman entre la prolongación de un lado, cualquiera, y el lado consecutivo, el que sigue, digamos. Prolongo un lado y el que sigue, y ahí tengo el ángulo exterior. Ustedes pueden ver que la suma del ángulo interior más el exterior, ¿cuánto da? Interior más exterior, ¿cuánto da, chicos? 180. 180, siempre, por la forma en que yo lo construyo. Fíjense que yo estoy prolongando este lado y ahí, entre el lado que forma el ángulo interior y ese, estoy formando el ángulo exterior. Entonces, interior más exterior, seguramente que me va a dar 180 grados porque no queda otra, porque sumado dan un llano, ¿lo ven? Al llano. Siempre va a dar un llano. Pero hay otra cuestión más, no sé si está dibujado, si no lo dibujo yo. No, lo voy a dibujar yo. Fíjense, si yo trazo aquí esta diagonal, esta diagonal, esta otra diagonal, y finalmente la última que me quedaría,
Vamos a contar en cuántos triángulos yo logré dividir este polígono. ¿Quieren? Vamos a ver en cuántos triángulos. Acá hay uno, ¿cierto? Un triángulo. Acá hay otro triángulo, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 triángulos, ¿cierto? ¿Es así? ¿Los ven a los triángulos en que yo logré dividir? Tracé todas las diagonales que se pueden desde un vértice. Eso hice. Desde un vértice tracé todas las diagonales posibles. Entonces logré dividir este polígono en triángulos. ¿En cuántos triángulos? Y si este polígono tenía 7 lados, como ustedes pudieron ver, dijimos que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Y yo logré descomponerlo en 5 triángulos. 7 lados, 5 triángulos. Entonces, la suma de todos estos ángulos interiores, ¿cómo va a ser? Va a ser 180 grados por el número de lados que tenga el polígono menos 2. ¿Por qué? Dijimos que eran 5 triángulos. El número de lados era 7. 7 menos 5, o sea, menos 2. Número de triángulos, 7 menos 5, perdón, el número de triángulos es 5, que sería 7 menos 2. Ese es el número, la suma de todos los ángulos interiores de este polígono. ¿Se entiende esto? Tiene lógica, porque cada uno de estos triángulos, sumados sus ángulos interiores, dan 180. Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro. Acá hay uno, otro y otro. Entonces, si yo digo, pueden hacer la prueba, acá tiene 7 lados. Yo lo que haría, si yo fuera usted, diría, bueno, che, pero ¿y qué pasa si tiene 6 lados? ¿Funcionará igual? Probemos. 6 lados. Voy desde este vértice a trazar todas las diagonales que yo pueda trazar. Todas. ¿Está bien ahí? Un triángulo. 2 triángulos. 3 triángulos. 4 triángulos. Según lo que dice la fórmula, serían el total de la sumatoria de todos los ángulos sería 180 grados. Según yo, son 180 por 4, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Díganme sí o no, por fin. Es este. Bueno, según la fórmula es 180 por n menos 2. ¿Y cuánto es n? Entonces es cierto. ¿Y servirá para todo? ¿Servirá para un triángulo? Calculen en un triángulo qué pasa. ¿Cuánto es n? Claro, tal cual. Nunca crean en las cosas porque sí, prueben. Prueben. Miren si yo les miento. ¿Les quedó claro esto?
Y hay otra cosa que no se van a olvidar jamás, jamás, jamás. La suma de los ángulos exteriores va a dar 360 grados, por una cuestión lógica. ¿Mm? ¿Por qué? Ustedes saben que sumando los interiores, el ángulo interior más el central, perdón, más el exterior, la sumatoria da 180. Vamos a probar qué pasa acá. 180 por 4, ¿cuánto da? 540. Puede ser. Hey, Yo diría 180 por 4, Cris. sí, estoy equivocada, ¿cierto? 8 por 4, 32, llevo 3. 20. 1 por Dice 4, 4, Augusto, dice 7, 20. 720. Sí, bueno. $720 grados. Bien. Yo digo 720 grados, pero yo sé que si yo, acá lo que tengo es la suma de los ángulos interiores, de todos los ángulos interiores. Si yo hubiese sumado interiores más exteriores, ¿cuánto hubiera sido? 180 por 6, ¿cierto? ¿Es así? ¿Me siguen? Si yo sé que sumando cada uno de los ángulos interiores, este más este me da 180, este más este me da 180, y esto se repite 6 veces en un hexágono, entonces 180 por 6 va a ser igual a la sumatoria del interior más el exterior. Pero yo ya sé que los interiores suman 720. Entonces, 1080 menos 720 me da los 360 de los cuales me están hablando aquí. Eso que está escrito como una regla inamovible, se saca razonando. Y eso es lo que quiero que ustedes hagan, que razonen y piensen, porque es la única manera en la que, más allá de que tengan la fórmula, ustedes van a poder pensarla y nunca jamás se van a equivocar. ¿Se entiende esto? Si esto se entiende, bueno, esto es lo que acabamos de ver, así que la cantidad de triángulos que se pueden formar, ya lo hemos visto, lo vamos a pasar. ¿Cuántas diagonales se pueden formar por vértice? A mí estas fórmulas me sacan bastante porque hacer esto es hacerlo. Ahora, el número de diagonales que se pueden hacer. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Fácil, lo vamos a hacer probando. ¿Sí? ¿Cuántos diagonales se pueden trazar por vértice? Perfecto. Lo vamos a hacer y vamos a definir. Nosotros, ¿cuántas diagonales se pueden trazar por vértice? Ya sé que el rojo es feo. Ya lo cambio.
A mí me preguntan, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas diagonales se pueden trazar por cada vértice de un polígono determinado? Bueno, horrible. ¿Qué hacen ustedes? Dicen, bueno, voy a ver cuántas puedo. Digo, por acá trazo una, por acá trazo otra, por acá trazo otra. Segunda pregunta, ¿con qué lo relaciono a esto? Y lo voy a relacionar con el número de lados que tengo yo acá en el polígono y después voy a ver. 3, 4, 5 y 6. Por un vértice, ¿no? ¿Cuántas diagonales pude trazar? Y pude trazar 1, 2, 3 diagonales. ¿Con esto me quedo tranquila? No. Voy a ver un polígono que tenga, por ejemplo, 4 lados. No me voy a volver loca tampoco, ¿ah? Entonces digo, a partir de un vértice, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Y digo, bueno, 1, 2, 3, 4 lados. ¿Cuántas diagonales pude trazar? Una. Entonces digo, bueno, acá ¿cuántas diagonales? Si a n le llamo el número de lados, pude trazar 1, 2, 3, Número de vértices. o número de lados, es lo mismo. N menos 3 diagonales. Acá lo mismo, número de lados o de vértices son 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas pude trazar? Una. N menos 3. Bien. Ahora, ¿cuántas en total? Ahora la pregunta es otra. Yo digo, número total de diagonales. Voy a empezar con la figura más fácil, que es esta. Ahora, el número total de diagonales ya sería 2. ¿Cierto? Tiene 4 lados y puedo trazar 2 diagonales. Acá, en este caso, el número total, fíjense. Acá hay que ser cauteloso, ¿no? Esperen que voy a cambiar de color para no meter la pata. Ahora le vamos a poner un rojo. Profe, díganme si ya llegué o me falta. ¿Llegué? Falta. ¿Me falta? Desde el vértice de arriba hacia el segundo vértice. No, ese no, el otro. No, no lo veo. Vértice de izquierda, arriba, entre el 1 y el 2. Hacia el 3 y el 4. Hacia el 3 y el 4. Ah, no lo veo, te juro. Mira, ubicaste. ¿Podés venir y mostrarme acá? ¿Estás acá? Entre el 1 y el 2, ese vértice. De ahí hacia el que va entre el 3 Ya y el veo. 4. Este vértice. No, no lo veía. Bueno, ven que no. ¿Y algo más? ¿Falta algo más? Bueno, entonces ahora vamos a contar. Celestes hay 3. Hay rojas 1, 2 y 3. Y hay 1, 2 y 3. ¿De qué color? Anaranjada, ¿cierto? Sí. Serían 3, 6, 9. ¿Es así? Sí. Entonces sería n menos 3 por 3.
Y acá sería n menos 3. No, por 2 debería de ser, ¿o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas son las totales. Bueno, son 9 en total. 9 diagonales totales. Y acá, ¿cuántas son en total? Acá son 2 diagonales en total, ¿cierto? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Entendieron? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Ahí dice. Diagonales por vértice. Bueno, este es un ejercicio donde directamente ustedes pueden usar la fórmula, o sea, acá no hay problema porque se les da la fórmula. Desde un vértice n diagonales menos 3, que es lo que ya estuvimos viendo, ahí está. Tiene 6 por cada vértice, es lo que se les pide. Número total de diagonales es n menos 3 por el número de vértices sobre 2. Habíamos dicho que en el de 6 eran 9. Entonces, número de vértices 6 menos 3, 3. Por número de vértices, que es 6, 6 por 3, 18, dividido 2, 9, que fue el que vimos recién. Y acá eran 7, no sé por qué. Ahí está, sí, el número de vértices 7 porque es un heptágono. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, sí. Madre de Dios, qué manera de trazar. Ahí está. Calculen el número de lados que tiene un polígono, sabiendo que el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice del mismo es de 14. Siempre razonen, no se dejen llevar. ¿Cuánto les da? Todavía nada. 17, dice el Romero. 17, dice Romina. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver esto que hemos visto primero y antes que seguir. ¿Ha quedado lo suficientemente claro? ¿Quieren que hagamos más ejercicios respecto de esto? No, contesten, porque si no, no sigo. Díganme. Bueno. Paso la posta. Ale o Gustavo, ¿cuál de los dos sigue?
Gustavo, ¿cuál de los dos sigue? ¿Qué cuál de los dos sigue? Porque yo... Bueno. Polígonos regulares, hay que... ¿Se ve bien ahí? Cierra el micrófono, por favor. Chicos, ¿se ve o no se ve la pantalla? Sí, profe, se ve bien la pantalla. Bárbaro. Bueno, fíjense. ¿Recuerdan lo que dijo Cristina? Los polígonos regulares tenían todos los ángulos congruentes y los lados congruentes, es decir, son todos iguales. ¿Qué elementos tiene? Por un lado, los lados, escuchen, valga la redundancia, que son estos segmentos que conforman la figura. Los ángulos, fíjense que acá aparece el concepto de ángulo central. Hay un punto que es el centro del polígono y de ahí tiramos segmentos hacia los distintos vértices, hacia todos los vértices, y el ángulo que queda formado entre, esto se llama radio, entre estos dos radios consecutivos, se llama ángulo central. Los otros ángulos que quedan formados, que es lo mismo que vimos para los polígonos irregulares, los que quedan formados entre lados consecutivos, se llaman ángulos interiores. Obviamente va a haber uno por cada vértice. Y ángulo central, yo dibujé uno acá, pero si trazamos otro radio acá vamos a tener otro ángulo central que van a ser todos iguales entre sí. Tantos ángulos centrales como lados tenga ese polígono. Si prolongamos un lado, cualquiera de ellos, ¿no? El suplemento, el ángulo suplementario del ángulo interior se ha llamado ángulo exterior y tiene exactamente la misma medida que el ángulo central. O sea, si el ángulo omega central mide 72 grados, el exterior también va a medir 72 grados, siempre. Bueno, los vértices, que son los puntos de encuentro entre los lados del polígono, y las diagonales, como ya vimos, que unen vértices no consecutivos. O sea, desde el punto A no va a unir ni con B ni con G, va a unir con todos los que sean no consecutivos. Y acá tenemos otro concepto que es el de apotema. Fíjense que el apotema, o la apotema mejor dicho, va del centro geométrico del polígono hasta el punto medio de los lados. También vamos a tener una apotema por cada lado. Y el radio, que va del centro del polígono hacia cada vértice. Y también vamos a tener tantos radios como vértices en el polígono. Fíjense, recién dijimos que el apotema iba desde el centro del polígono al centro del lado. Entonces, esa apotema va a ser el radio de una circunferencia que va tangente a los lados. Una circunferencia interior al polígono y que la toca en cada punto medio de los lados.
En cambio, el radio es a su vez radio, el radio del polígono me refiero, es a su vez radio de una circunferencia que la envuelve a la figura. ¿Cómo calculamos los ángulos centrales? Fíjense, y los ángulos interiores también, ¿no? Supongamos que este polígono tiene 5 lados. Vamos a tirar los radios hacia cada vértice. ¿Y qué nos queda? Un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4, 5 triángulos. Es decir, tantos triángulos como lados tiene el polígono. Entonces, si dividimos los 360 grados, se podrían formar acá, por el número de lados que tiene, en este caso 5, me da el valor del ángulo central. Esta cuenta, cada vez que le demos un polígono para hacer un ejercicio, lo primero que tienen que hacer es calcular el ángulo central y los ángulos interiores. Generalmente, para todo, les hace falta calcular esos dos datos. Los ángulos interiores, fíjense esto. Este triángulo mide, vamos a poner para escribir un poquito. Acá tenemos dentro de este triángulo 3 ángulos. Uno que es el central, que en este caso va a ser de 72 grados. Para calcular, le voy a llamar alfa, no, lo voy a llamar beta mejor a este, y beta. Estos radios son todos iguales, por lo tanto es isósceles, quiere decir que estos dos ángulos van a ser iguales. Si entre los tres miden 180 grados, si les resto los 72 grados, me va a quedar la suma de los otros dos. Quiere decir que si esto lo divido por 2, me va a quedar ese ángulo beta. ¿De cuánto sería beta? Vamos a ver. 180 menos 72 y dividido 2 me queda de 54 grados. Pero este 54 grados es este, es este, es este, es este. Ahora, el ángulo interior es la suma de los dos, o sea, 54 más 54 sería 108 grados. En definitiva, si yo hago 180 grados menos el ángulo central, que es de 72, me quedan los 108 grados. O sea que si yo quiero sacar solo el ángulo central, hago 180 menos 72 grados. Si quiero sacar este angulito chico, es 180 menos 72 grados y lo divido por 2. ¿Va claro eso? El otro ángulo que siempre necesitan sacar, o siempre no, pero el 90% de las veces, es este ángulo alfa, que es la mitad del ángulo central. Si este medía 72 grados, va a tener 36 grados para acá y 36 grados para acá. Y eso lo podemos hacer porque a lados iguales corresponden a ángulos iguales.
Y eso lo vamos a necesitar mucho porque conociendo ese ángulo alfa podemos calcular el valor del apotema y podemos calcular este medio lado usando funciones trigonométricas. El apotema es el cateto adyacente de este ángulo alfa. Este medio lado es el cateto opuesto de ese ángulo alfa. Y el radio es la hipotenusa. Entonces, con las funciones trigonométricas vamos a poder calcular. Para eso necesitamos este ángulo. Y con ese ángulo, obviamente, podemos calcular estos otros dos. Si alguien no entiende algo, me avisa. Fíjense. Cálculo de radio, apotema y superficie del pentágono. Tengo como dato que el lado es de 20 centímetros, o sea, desde aquí hasta aquí, 20 centímetros. Si este triángulo, por ser isósceles, lo divido en dos, voy a trabajar con este, me queda 36 grados, esto que es el apotema, este que es el radio y este que es medio lado. Para calcular el radio, ¿cuánto mide este medio lado? La mitad de 10. Claro, si todo el lado era 20, este va a ser de 10 centímetros. Si yo quiero calcular el radio, ¿qué función trigonométrica me vincula? Ese 10 centímetros con el ángulo y con la hipotenusa que es el radio. El seno. Bien. Yo sé que seno de 36 grados es igual a 10 sobre radio. Por lo tanto, el radio va a ser 10 centímetros sobre seno de 36. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 10 sobre 36, dijo profe, ¿no? Sí, 17,01. 17,01. Perfecto, perfecto. Ya tenemos el radio. El apotema. La apotema, no me acostumbro a decir la apotema, me suena mal. ¿Qué función trigonométrica vincula el apotema con el dato que tenemos, que es el otro cateto? Recuerden, apotema es un cateto y nosotros conocemos el otro. Tangente, dice Augusto. Bien. Tangente de 36 es igual a cateto opuesto, que es de 10 centímetros, sobre apotema. Por lo tanto, apotema será 10 centímetros sobre tangente de 36 grados. Si alguien tiene problema con el despeje, me avisa. ¿Cuánto les da eso? 13,76. Perfecto. Dice Augusto, que hasta ahora es el que viene participando. No sé, el Bien. resto. Ya hemos calculado dos de las tres cosas que nos pedían. Ahora vamos a calcular la superficie de todo el polígono. Voy a calcular acá arriba. Fíjense, si yo calculo el área de un triángulo y lo multiplico por la cantidad de triángulos que tengo, voy a tener la superficie. Lo puedo calcular con base por altura sobre 2. ¿Cuál sería la base?
10. No, tomo todo el triángulo. Podría ser el triángulo chiquito de 10 y la altura, ¿cuánto sería? Apotema. O Apotema. ¿Y cuántos triángulos de esos yo tengo en todo el polígono? 5. No, fíjate que Sí. si tomamos 10, Sí. tenemos 10, porque cada uno de los 5 triángulos está dividido en 2. Sí. Yo iba a tomar el triángulo principal, el triángulo grande, Entonces, usando la base de 20 para tener 5 triángulos. Si y vos en querés ese caso, usar, claro, en ese si vos caso, querés usar la mitad, tengo que duplicar la cantidad de triángulos. Mira, la base de 20 por el apotema, que era de 13,76 13,76 sobre 2, me da la superficie de un triángulo. Y lo multiplico por los 5 triángulos y tengo la superficie total del polígono. Y si no, como decías vos, si uso 10 por 13,76 sobre 2, ya en vez de tener 5 triángulos voy a tener 10. Y te va a dar lo mismo. Ahora fíjense una cosa. Este 20 por este 5, si yo multiplico el lado por 5, ¿qué obtengo? que es la medida de una línea, que es el lado nada más. Si fuese... El este perímetro, dice Romina. Acá. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Perímetro por apotema sobre 2. O sea, esta fórmula, perímetro por apotema sobre 2, me está dando la superficie de todo el polígono. Ojo, se aplica únicamente en polígonos regulares. ¿Mm? En polígonos irregulares ya no, porque no tiene apotema. Habría que ver en los irregulares parte por parte qué superficie tiene. Algunos van a ser triángulos, otros van a ser cuadriláteros, vaya a saber. Nosotros vamos a trabajar con polígonos regulares, así que no nos vamos a complicar con eso. También otra forma de hacerlo, miren esto. Yo tengo este ángulo omega de 72 grados. Tengo el radio que era de 17,01. Podría, y este radio también, podría haber tomado el teorema fundamental y decir 17 por el otro lado del triángulo, que también es 17, por, y eso qué ruido, por seno de 72 grados sobre 2. Este es el teorema fundamental para calcular el área de un triángulo. Y después lo multiplico por 5 y también obtengo la superficie. O sea, son dos formas distintas de llegar a lo mismo. Pero en ambos casos calculo la superficie de un triángulo y la multiplico por la cantidad de triángulos que tenga dentro de ese polígono. ¿Se entendió? O sea, la estrategia para resolver acá Gonzalo y Augusto dicen que sí, que se entendió. Resumiendo, la estrategia para resolver los polígonos regulares es descomponerlos en triángulos que tengan un ángulo equivalente al ángulo central y los resolvemos como un triángulo y luego lo multiplicamos por la cantidad de triángulos. Así, de esa manera,
Y para resolver ese triángulo que sabemos que es isósceles, conocemos el ángulo central, como los otros dos miden lo mismo, se lo resto a 180 y divido por 2, conozco los tres ángulos. Tengo que conocer, sí, al menos un lado, ¿eh? Para poder resolverlo. Y ahí lo divido con la bisectriz, tengo triángulos, rectángulos, puedo aplicar Pitágoras, puedo aplicar funciones trigonométricas, lo que más me convenga. Y fíjense, llegamos, o sea, conocemos el radio, el apotema, y bueno, luego la superficie, el perímetro. Primero el perímetro podemos conocer, ¿no es cierto? Porque es muy fácil, es el valor del lado por la cantidad. ¿Mm? Ahora fíjense, ¿qué Sí. fue lo primero que hicimos? Primero que todo, ángulo central. Calculamos el ángulo central y recién ahí empezamos a trabajar. Gustavo, Augusto ha levantado la mano, no sé qué quiere decir. Augusto, ¿qué sucede? Profe, y tengo una duda, ¿cómo sería calcular la superficie teniendo como dato solamente el apotema? Apotema, y bueno, Ya, sabes, Teniendo ya como vamos a el ver. único, digamos, el único dato ese y bueno, el número de lados. Ya bueno, creo que hay fíjate, este, nosotros acá partimos de conocer el medio lado, ponele, y así obtuvimos el radio. En vez de partir de ahí, espera un segundito, vamos a la... vos llegás fácilmente a ese medio triángulo, la mitad del triángulo, que es un triángulo rectángulo, donde trazo la bisectriz del ángulo central y ahí me queda determinado un triángulo rectángulo. ¿Mm? El cateto, esa bisectriz, sería apotema. Para que... Ahí está. Mira, recién nosotros conocimos esto que valía 10. Ahora vamos a conocer esto, no me acuerdo cuánto valía. 17 creo que era, 1701, si mal no recuerdo. No, 1701 era el otro, para. El radio, bueno. 1376. Sí. Calculaste omega, calculaste alfa, por lo pronto ya sabes que aquí son 36 grados. Para calcular el radio, ¿qué función trigonométrica vas a usar acá? Que me relacione el cateto adyacente al ángulo con el radio, que es mi incógnita, la hipotenusa. Seno, coseno, tangente. Cateto adyacente con hipotenusa. ¿Qué función lo relaciona? Coseno. 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 Coseno de 36 grados, Es igual a 13. ¿Qué le pasa a esto? que es el cateto adyacente, 13,76. ¿No quiere escribir? Ahí está. 13,76 sobre R, eso, sí. Que es la hipotenusa. Radio es la hipotenusa. Entonces, 13,76 sobre coseno de 36 te da el valor del radio. Y si lo que querías averiguar era el medio lado, para después multiplicarlo por 2 y tener el lado, vas a usar ¿qué función? Que te involucre el dato tuyo, que es... Te relaciona dato con incógnita. ¿Mm? Conozco un cateto y quiero conocer el otro. La única función que me relaciona los dos catetos, ¿cuál es? ¿No era tangente o no? Es la Sí, tangente. señor. Tangente de 36 grados igual al cateto opuesto, que en este caso es medio lado, se opone al ángulo de 36, sobre el cateto adyacente, que es 13,76. Despejo Medio medio lado. lado. ¿Mm? Y me queda que es igual a tangente de 36 por 13,76.
Y el lado va a ser 2 veces esto. ¿Mm? Y después la fórmula de superficie es la misma. Base por altura sobre 2 y multiplicas por el número de triángulos que tengas. Si lo resuelven con los números que hemos usado, les va a dar 19,994, o sea, 20. ¿Se acuerdan que como dato, ahí lo tenemos bien arriba, dice que medía 20 metros cada lado? ¿Y se puede calcular también la superficie sin hacer todos esos pasos y ir directamente al perímetro por apotema? Pero si no calculas el lado, no vas a poder hacer el perímetro. Ah, claro, tenés razón. Sí, es verdad, es verdad. Lo único que podés llegar es hasta un paso antes y conocer el valor de medio lado y ahí directamente lo multiplicás por 10. Porque lo multiplico por 2 para todo el lado y después por 5, porque es un pentágono. Y 2 por 5 ya te da directo. Y si el dato en vez de ser el apotema o el lado fuese el radio, haces también lo mismo. Lo Radio mismo. por seno de 30 te da el apotema, radio por seno de 36, perdón, te da el medio lado. O sea, con ese triangulito vas a todos lados. Pero tuviste que conocer primero omega y alfa. Pero digamos, la táctica, la estrategia, o la táctica, no sé cómo sería, el procedimiento es el mismo para cualquier polígono regular. ¿Cómo? Disculpable, ¿cómo andamos con la hora? Son las 7:30. 7:30. Bueno, les doy otra cosa más y después hacemos un descuento. Escuchamos un descanso. Bienvenido sea. Ya tuvimos como dato el lado, luego tuvimos como dato el apotema, luego como dato el radio. Ahora les voy a dar como dato la superficie del polígono. Supongamos que la superficie del polígono sea 300 metros cuadrados. ¿Qué polígono les gusta? El pentágono, para ya que tenemos todos los números en la mano. Sí, tengo que conocer, eso sí, es fundamental, conocer la cantidad de lados, de qué polígono estoy hablando, si un pentágono, un hexágono, ¿no es cierto? Sé que es regular, pero tengo que saber cuántos lados tiene. Y este ejercicio los mata siempre, y es facilísimo. Porque sepa, si no tengo el lado, no tengo el apotema, no tengo el radio, ¿cómo hago? Tengo solo superficie y la cantidad de lados o de vértices, ¿no es cierto?, que tiene el polígono regular. Bueno, lo primero siempre es calcular omega, que va a ser 360 grados sobre, como es un pentágono, será sobre 5, y me da los 72 grados. Recién vimos que la superficie, si la calculábamos por medio del teorema fundamental, era el número de lados, era el número de triángulos que se formaban, que era 5, después hacíamos radio por seno de omega sobre 2. Este omega ya sabemos que es 72 grados. ¿Cuántas incógnitas tienen ahí? Esto va a ser igual a 300 metros cuadrados porque es el dato. Y esto que tienen acá es el radio al cuadrado. ¿Cuántas incógnitas tienen? ¿La raíz? ¿Qué raíz? Esto es un radio, no raíz. Perdón, el radio, digo, sí. El radio, pero es el mismo radio que está 2 veces, o sea que en realidad es una sola incógnita. Acá dice una incógnita, dice Gonzalo. Sí, es una,
Claro, no sería radio al cuadrado por... Claro, radio al cuadrado. O sea, es el valor de una sola, un solo valor el que tengo que obtener. O sea, la Despeje. raíz queda al despejar, digo. Claro. Claro, despejamos. El 2 que dividía va Pero a no tenemos que pasar pasar el 5, bueno, a multiplicar. El 5 pasa a dividir. Y seno de omega también pasa a dividir. Y ah, finalmente, este cuadrado pasará como raíz. Ojo, acá dice metros cuadrados, no es un 2 metros cuadrados. Saquen esa cuenta. Primero calculen el interior y después recién saquen la raíz por las dudas. ¿alguien lo hizo? No lo hayan calculado, les voy a decir una cosa en que se suelen equivocar acá. Lo primero calculen. ¿Cómo anda, profe? Ahí le iba a comentar que habíamos averiguado los que íbamos a rendir libre. El tema de que, bueno, nada, fueron a preguntarle a Débora Godoy y nos avisó que nada, había que anotarse en la plataforma en el periodo de inscripción, digamos, no es como que se abra una mesa extraordinaria ni nada. ¿En guaraní? Claro, sí, sí. Perfecto, Era eso. perfecto, gracias. ¿Cuándo es el periodo de inscripción? ¿Recuerdan? El Creo que son 24 creo que sí, son los últimos días de abril, creo. Bien. Y se rinde del 8 al 13, si no me equivoco. algo así. ¿Cuánto le da esta cuenta? Da como 10, acá Gonzalo le da 0,8, 10,68 a Augusto, 5,15 a Romina y 0, Están todos de acuerdo. todo de acuerdo. Mire, acá 300 por 2 es 600. 600 dividido 5 es 120. 120 dividido el seno de 72. ¿Cuánto les da? Creo que Augusto estaba en... O Gonzalo, perdón. El segundo que leí. Augusto estaba más o menos cerca. Profe, yo ese no lo calculé, pero por ahí ayuda que, o sea, yo ya hice esta unidad y básicamente le encontré la lógica a siempre buscar, o sea, dividir 360, que es el ángulo central, Sí. por la cantidad de triángulos que se pueden generar, digamos, por la cantidad de lados. Entonces siempre vas a tener un ángulo. Y después a cada triángulo lo dividía en dos triángulos rectángulos. Sí, eso es Entonces, digamos correctísimo. que, o sea, siempre que dividas el ángulo central en la cantidad de lados, te va, o sea, como que ya tenés todos los datos para poder calcular todo. Podés calcular todo. Claro. Ahora, fíjense en la calculadora. 10,68 le da. A mí me da 11,23. ¿A vos, Pablo, cuánto te dio?
10,68 también como a Romina y como... Bueno, entonces vamos a poner 10,68 por mayoría. Pero sí, acá no se trata de democracia, sino que Si todos se equivocan igual, gana la mayoría. En la calculadora, por la forma de pensar que tiene la calculadora, hacen 300 por 2, a eso lo dividen por 5, a ese resultado lo dividen por seno de 72, y a lo que les dé le sacan la raíz cuadrada. Muchos hacen 300 por 2 dividido 5 por seno de 72. Y ahí la calculadora lo que hace, en vez de tomar este resultado y dividirlo por el seno de 72, toman este resultado y en vez de dividirlo multiplican y les da 4. Perdón, Gustavo, da 11,23. Salvo, da 11,23. Sí, señor, 11,23. O sea que la mayoría... Incluido el profe, se equivocó. Bueno, pero tengan cuidado con esta forma. Ustedes traten de pensar como lo haría la calculadora. La calculadora va tomando paso por paso. Hace 300 por 2, dice, 600, ahora lo divide por 5. 600 dividido 5 será 60, que sé yo cuánto es. Y a ese resultado ahora lo voy a dividir por el seno de 72. Esa es la forma de pensar, por así decirlo, de la calculadora. Y después, una vez que tenemos el radio, vamos al triangulito de siempre. Sabemos que acá tenemos los 36 grados por ser pentágono. Esto 11,23. 11,23 por el coseno de 36 me va a dar el apotema. 11,23 por el seno de 36 me va a dar el medio lado. Y luego el lado será 2 veces el medio lado. Se ya han visto 4 formas distintas de tener datos y cómo avanzar. Podemos hacer un descansito acá, ¿les parece? Hasta las 8. ¿Qué opinan? Bueno. ¿Qué opinan? ¿De qué, Gustavo? Perdón. No, Acá dice que les parece bien. No, pero... Hagamos un descanso hasta las 8. Bien, sí. Gonzalo. Dale. Listo, nos vemos a las 8. Bien. Se deja de grabar. Bueno, retornamos a las 8.